Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Realidad Nacional a través del SECREA. Este espacio llega a más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. El día de hoy nos acompaña la asambleísta Diana Atamaín, asambleísta por Pachacuti, para conversar sobre varios tópicos de interés nacional, entre ellos el cierre de medios a propósito del cierre de Telesangay en la provincia de Morona, Santiago, y también otros vinculados con la agenda legislativa. Asambleísta, bienvenida. Gracias por acompañarnos. A propósito del primer tema, el cierre de Telesangay, y a través de esto, pues el cierre de otros medios de comunicación también en virtud del incumplimiento de normas, ha planteado el CONATEL. Esta sería la principal causa. Sin embargo, ¿cuál es su percepción y óptica al respecto? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, sí, primero quiero manifestar que las leyes, los reglamentos y la Constitución deben ser aplicados a todos los ecuatorianos en igualdad de condiciones y cuando corresponde emitir sanciones, multas, lo que corresponde. Sin embargo, de ello debo manifestar que esta decisión de terminar de forma anticipada con el contrato de concesión de Telesangay y el gobierno autónomo provincial de Morona, Santiago, siendo un medio público, vemos que tiene un carácter eminentemente político de cara a las elecciones de 2013 y más aún cuando sabemos que en Morona, Santiago, el gobierno ha perdido consecutivamente en todas las elecciones. Si usted recordará, en la última consulta popular le dimos, como dicen los chicos, 10-1, ganó el no. Tanto es así que hubo unas elecciones muy particulares de juntas parroquiales hace algunos meses y la lista de gobierno no pudo inscribir porque no había una sola persona de esa parroquia que quería ser candidato por la lista de gobierno. Entonces, todo un contexto político porque si es que nosotros nos remitimos eminentemente a las reglas, a las leyes y a su reglamento, podemos ver de que hay atropello al debido proceso y que afectan de esa manera al derecho de los ciudadanos de la información. Una terminación unilateral y anticipada de este contrato con Telesangay, lo que deja entrever que existe de por medio pues el cumplimiento de las normas por parte de Telesangay. Cuando referimos este punto, usted también analiza la cuestión política coyuntural de cara a los comicios 2013, pero este canal Telesangay ha sido conocido como un canal público, de tal manera que no entendemos esta coyuntura política, cuáles son los intereses realmente con el cierre de Telesangay. Mire, es un canal público y ha sido tan independiente que ha llegado como tiene que ser a acuerdos como lo debe responder un canal público. Por ejemplo, los funcionarios, los empleados públicos que dependen del Ejecutivo directamente, como el gobernador, inclusive hasta la asambleísta, han sido invitados y el gobernador tenía su propio programa para rendir cuentas a la gente de lo que hace y de lo que no hace. También se le preguntaba. Ahora, si no puede responder por qué no lo hace, eso ya es un problema de él. Y en contraposición de lo que ahora el presidente prohíbe a los ministros de ir a los medios, Telesangay le daba el espacio al gobernador para que rinda cuentas a la gente a través de esto. ¿Esto quiere decir que surgieron divergencias entre las autoridades seccionales con las nacionales? ¿Tal vez esta una de las causas? No, porque demostrando de que ha sido un medio independiente, que ha sido plural, con la participación de todos los sectores, lo que vemos es que en este gobierno, no solamente con Telesangay, lo que buscan es que los medios de comunicación solo den una sola versión, una sola voz que viene del Ejecutivo. Entonces, cuando hay diversidad, cuando hay pluralidad en la información, eso no les gusta, por eso les acusa a los medios privados de ser mercantilistas. Yo he manifestado, ¿qué culpa tienen los medios privados de que cuando se les llama a los ministros y les hace preguntas frontales, directas, concretas para que respondan de sus funciones, no puedan defender lo indefendible, como por ejemplo los actos de corrupción? Cuando se le pregunta a la señora ministra, sus mejores amigos, los de confianza, han desviado 5 millones de dólares, ¿y dónde está la responsabilidad coadyuvante que esa figura que se inventó el mismo Ejecutivo? ¿Qué pasa con la valija diplomática? ¿Qué pasa con la transportación de urea que lleva adelante Junior Alvarado? ¿Qué pasa con la contratación
contratación de los radares chinos, si los ministros no tienen la capacidad de poder defender lo indefendible, entonces usted quiere una sola verdad. Refiere intereses políticos de cara a los comicios 2013 en el cierre de Telesangay. ¿Qué pasa con el resto de medios de comunicación que también han sido cerrados, según se dice, por el incumplimiento de las normas del CONATEL? Ahora se ve que el CONATEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, está rigiéndose supuestamente estrictamente a la ley y a su reglamento, porque si no han pagado 6 meses tienen que ser cerradas, porque no han operado, como es en el caso de Telesangay. ¿Por qué justo ahora? Exacto, han operado no dentro de los parámetros técnicos, están siendo tan estrictos. Pero si usted compara la lista negra que tienen o la lista donde han señalado y le han puesto un ojo a los medios de comunicación plurales y que no son incondicionales del gobierno, coincidencialmente son los que primeros están siendo notificados y siendo clausurados, en contraposición de que, ¿se acuerda usted de que cuando se ofrecieron los medios dar frecuencias radioeléctricas a los pueblos a nacionalidades, que con derecho lo tenemos, pero les dieron, aunque sean mini radios de poco alcance, ya se han pasado 2 años y ha habido ampliación de plazo sobre ampliación, y ahí sí no se aplica la ley, y me parece que es correcto, porque la Amazonía, al ser una región especial, como lo reconoce la Constitución, debe tener un tratamiento especial, como se le está dando de forma justa a los pueblos y nacionalidades, pero a toda la Amazonía, no por ser un gobierno autónomo que no pertenece a la línea de gobierno, entonces ahí se aplica todo el peso de la ley. Silvia, permítame denunciar ante el país, el gobierno no se ha conformado con quitarnos el derecho a la información, retirando a Telesangay, que ha sido un medio público gratuito. Solamente la gente que tiene acceso a TV Cable puede tener acceso a los medios nacionales o privados, como se los manifiesta, y nos han quitado ese derecho, pero no se han conformado con coartarnos ese derecho. Ahora ponen una acusación penal en contra del prefecto de Morona Santiago, acusándole de que Telesangay operó de forma clandestina. ¿Para qué? Para que como consecuencia, usted sabe que eso tiene una pena de 2 a 5 años de cárcel. Ya pusieron presa a Guadalupe Llori, a Pepe Acacho, y ahora están con Marcelino Chumpi. Eso es una persecución política. Hablando de las acciones civiles, penales y jurídicas que se están aplicando en este caso, Telesangay ha tomado medidas cautelares de conformidad a la Constitución. ¿Cuáles son estas? Así es, como procede, dice en el reglamento que la clausura de un medio de comunicación se hará efectivo, dice, si me permite leer, siempre y cuando el concesionario se allanare, es decir, acepto y apago mis equipos y salí del aire. Sería en el caso de allanamiento, que el que no fue en el caso de Telesangay, dice, o que existiera fallo judicial definitivo. Entonces nosotros presentamos un pedido, digo nosotros porque soy de la provincia y me siento parte, me he sentido parte de ella, se ha pedido ante lo contencioso administrativo para que se revise este caso. Sin embargo de ello, al no haber una orden de un juez para la clausura y sin una orden de allanamiento, procedieron a incautar, a sustraerse, más que incautar, a sustraerse los bienes públicos que la COTAD lo prohíbe, y dice en su artículo 416 sobre los bienes públicos que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias hechos, concertados o dictados en contravención a esta disposición. Son bienes públicos que fueron retirados y ahora les queda una responsabilidad a los funcionarios, a los técnicos que eran los custodios de estos equipos. ¿Cómo van a responder ante la Contraloría si no hay un documento de entrega y recepción cuando fueron la policía con 50 elementos más la orden de allanamiento nunca existió? Nunca existió, y eso tendrá que responder el superintendente de telecomunicaciones, así como el presidente CONATEL. ¿Dónde está? Porque les pidieron para entrar a allanar, tienen que haber una orden de allanamiento, así como la sentencia o la última palabra del juez de clausura. ¿Este proceso en qué etapa se encuentra y cuándo tendrá una conclusión? ¿Será en forma corta o dentro de qué tiempo? Para tomar las palabras del gobierno, ellos dicen que esto ya es un caso cerrado, que ya no hay reversión, no hay paso atrás. Telesangay salió del aire y ya no existe más Telesangay. Para la gente de Morona Santiago, para nosotros seguiremos dentro de los procesos normales como corresponde y estamos esperando la respuesta de lo contencioso. ¿Y esperan tener éxito? Mire, ahora la justicia, el sistema judicial se ha vuelto eficiente, pero tan eficiente que evita
¿cómo se dice?, el debido proceso para dar respuesta efectiva al gobierno cuando se trata de perseguir a quienes no están y no son obsecuentes con el gobierno. En ese sentido sí se ha vuelto eficiente y esperamos que nos den esa respuesta, porque nosotros no vamos a descansar de cumplir con todas las medidas que nos da posibilidad la Constitución y las leyes, pero tampoco renunciamos al derecho de denunciar a nivel internacional sobre el atropello de los derechos de la gente de la Amazonía y de los ecuatorianos. Pero más que todo y sobre todo, lo que nosotros haremos valer es nuestro derecho a la resistencia, saliendo a las calles, porque ya se han manifestado. Y hubo un antecedente, más de 5.000 personas salieron a las calles de Macas para protestar de que Tele Sangay estaba siendo perseguida y para pedir que no se cierre, pero hicieron caso omiso al pedido del pueblo. Así es que saldremos a las calles y, como le dije en otro medio de comunicación, no saldremos con las famosas lanzas envenenadas que tanto le asustan al presidente Correa y les tiene pavor. No, saldremos con algo más fuerte, con algo que nos dignifica y nos identifica a los habitantes de Morona, Santiago y a los amazónicos, que es nuestra dignidad y nuestra rebeldía para no renunciar a nuestros derechos a la libertad de expresión. Este es un antecedente tal vez del proceso de reversión de frecuencias que plantea la nueva ley de comunicación. Y a propósito de este punto, la ley de comunicación, si esto ocurre sin ley, ¿qué pasará con ley? Mire, ese es el gran pretexto que dicen que lamentablemente tienen el corazón tan bueno. Acabamos de pasar el Día del Padre, entonces expresan sus sentimientos paternales y dicen qué pena. Sí, consideramos que las medidas que estamos tomando son demasiado fuertes, pero es la ley y hay que cumplir. ¿Por qué no cumplen, hacen cumplir? ¿Por qué no hicieron cumplir hace 2 años atrás, cuando una recomendación de la Contraloría es de cumplimiento inmediato y obligatorio? Ahora, de cara a las elecciones, están sorteando a ver quién se porta mal, le buscamos cualquier pretexto y les clausuramos. Y esto está demostrado cuando usted compara de la lista donde se les califica a los medios de comunicación que son adversos, otros son neutros y otros son incondicionales. Vemos que coincidencialmente los primeros en ser cerrados son estos. Así es que aquellos medios que están en proceso, a puertas de una renovación, seguramente tendrán que callar la voz, ponerse del lado del gobierno, dar solo la única versión, la del gobierno, para poder tener acceso a la renovación de frecuencias. Esto está evidenciado, inclusive en la misma provincia de Morona, Santiago, hay medios de comunicación que se están manteniendo al margen de cualquier situación política crítica que se pueda hacer al gobierno, con tal de no perder a futuro la renovación de su concesión. En definitiva, la Amazonía y Tele Sangay se va a mantener en pie de lucha. Nosotros los amazónicos no renunciaremos a nuestros derechos, nosotros no le tenemos miedo al poder, no nos amedrentamos. Nuestros dirigentes, aunque estén encarcelados, no crean que van a tener réditos políticos. En el Morona, Santiago, seguiremos firmes luchando y reclamando nuestros derechos. Los gobiernos de turno son eso, de turno. Pasan con el tiempo, pero los pueblos y las nacionalidades, la gente valiente de Morona, Santiago, los Shuar, Achuar y Mestizos, seguiremos ahí habitando en la región de la patria que le da recursos a nuestro país y aporta para el desarrollo. Y por eso nosotros reclamamos los derechos a ser atendidos de forma especial, diferenciada en todos los ámbitos que le corresponde al Estado atender, y en este caso en nuestra libertad y a nuestro derecho de tener la información que nosotros queremos. Asambleísta, también existen otros temas de coyuntura legislativa, como por ejemplo la consulta prelegislativa para 3 leyes, la ley de aguas, de recursos hídricos y de cultura, que se conoce arrancará en la segunda semana del mes de julio. Esto significa que la Asamblea Nacional y las comunidades, los pueblos a ser consultados, ¿están preparados para este proceso? Bueno, primero decir de que la consulta prelegislativa es un derecho ganado en la Constitución de Montecristi y de ninguna manera se puede distorsionar o dar a interpretaciones de lo que significa consultar y trabajar y dialogar con los pueblos y nacionalidades cuando sus derechos colectivos se ven de alguna manera vulnerados o afectados por una medida o decisión legislativa, que en este caso es la elaboración de algunas leyes, como usted lo ha manifestado, y ahora ya estrenándose el proyecto de ley de tierras. Entonces, nosotros hemos cuestionado y hemos también planteado
un proyecto de ley de consulta previa y consulta prelegislativa, que son dos cosas parecidas pero que tienen su ámbito en diferentes momentos. La consulta previa se refiere a la extracción de recursos naturales en los territorios indígenas, lo cual debe ser consultado y debatido. La consulta prelegislativa tiene que ver con la discusión y aprobación de leyes que afectan a los derechos colectivos. Sin embargo, de ello, como saben que necesitan cumplir con un mandato constitucional, ahora se han inventado la figura de tener un reglamento, unas directrices, un instructivo para consultar, pero lamentablemente ahora en un medio de televisión escuché a la presidenta de la mesa de biodiversidad de que serán preguntas cerradas que dan cuenta de que será algo parecido a un plebiscito, a una consulta popular, donde no te dé el espacio de discusión, de exponer tus inquietudes y tus planteamientos, sino simplemente pensar si estás de acuerdo o no, y por supuesto con las propias trampas de una consulta popular. Te ponen la parte bonita en la primera parte de la pregunta y en la segunda ya como que se dan vuelta y dejan abierta. Es que hay que diferenciar lo que sería un plebiscito en donde el pueblo se expresa votando sí o no a determinada pregunta, cuando lo otro con la consulta prelegislativa es más bien dar la oportunidad para que las comunidades se expresen, dialoguen, expongan sus necesidades y al mismo tiempo se lleguen a acuerdos. Esta es la diferenciación básica. Totalmente. La consulta previa o la consulta prelegislativa es precisamente para llegar a puntos medios. De pronto nosotros o los pueblos no podríamos no tener la razón en un 100% ni el planteamiento del Ejecutivo, pero se puede llegar a puntos intermedios. Una pregunta cerrada de contestar sí o no nos da esa posibilidad, y que no nos vengan a decir que no es vinculante. Yo creo que un proceso de diálogo, de discusión y de consulta es precisamente eso, ponernos de acuerdo y plasmar en una ley, en este caso, todo lo que conviene a los pueblos y nacionalidades y al desarrollo del país. Sin embargo, sobre este tema, si es vinculante para el